Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esperando que se encuentren muy bien. Voy a dar inicio a esta grabación para platicar sobre una teoría del aprendizaje que seguramente en algún momento han escuchado, han hablado, que sería el constructivismo. Entonces les doy la más cordial bienvenida y bueno, aunque no nos vamos a ver esta ocasión, estoy haciendo este video para que puedan ir escuchando algunos comentarios con respecto a esta teoría. Voy a permitirme compartir pantalla. Ok, déjenme nada más hacer. Ok. Una de las teorías, ¿no?, que de alguna manera han sido fundamentales para tratar de entender cómo aprendemos es el constructivismo. Dentro de este constructivismo vamos a encontrar algunos autores importantes como es Vygotsky, que habla sobre cómo a partir de las interacciones sociales aprendemos trabajando en equipo, aprendemos con la ayuda de otros, aprendemos con la interacción con el otro. Entonces, bueno, uno de ellos es Vygotsky, Piaget, del cual estuvimos hablando el día lunes, que justamente no hablaba sobre estas fases o estos estadios que nos permite entender cómo el niño va construyendo su conocimiento y en este caso, su aprendizaje. Novak, que sería otro de los teóricos que habla sobre cómo a partir de emociones y de sentimientos podemos aprender, ¿no? Que es importante considerar esta parte. Y también habla de una estrategia importante para aprender, que serían los mapas mentales, los mapas conceptuales. También podemos encontrar a César Coll, que justamente habla de algunas, de cómo se construye el aprendizaje, ¿no? A partir de otros y a partir de lo que ya se conoce. Entonces, me voy a permitir irme desde acá. Hemos revisado en la segunda semana el cognitivismo, la primera semana el conductismo, y la parte cognitiva o la teoría cognitiva va relacionada o va muy de la mano con el constructivismo. Aquí defendemos esta postura donde decimos que el aprendizaje se da o se construye con base en nosotros mismos, ¿no? Vamos construyendo con base en nuestro propio aprendizaje, interpretando y enriqueciendo la información. Vamos interpretando, ¿no? Y lo decía la sesión pasada, no empezamos de cero, ya hay una construcción antes o ya hay un antecedente que me permite seguir escribiendo la historia. Hemos encontrado, les decía, muchos autores, está César Coll, está Piaget y está Novak, ¿no? Que son como como los principales, Vygotsky. A ver, denme un segundito. Dentro de la plataforma ustedes van a encontrar, pues obviamente, algunas lecturas que son importantes de revisar, por ejemplo, el constructivismo, origen, contexto histórico y teorías y autores, es decir, quiénes son aquellos exponentes que están, que llevan, ¿no?, consigo casi el constructivismo y cómo el adolescente o el niño o el adulto va construyendo su propio aprendizaje. En este caso, el niño, ¿no?, porque estamos hablando de educación inicial. Y hay fundamentos importantes. Se conceptualiza el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Voy a dar a actualizar la página para que nos aparezca. Un segundito, que no quiere aquí. Aquí está. El aprendizaje es un proceso constructivo interno y autoestructurante, es decir, cada uno desde su experiencia, desde lo que conoce, vamos a ir construyendo nuestro propio aprendizaje. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. Cada uno, ¿no?, justamente de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que has vivido, de acuerdo a tus situaciones, cada uno va a tener cierto desarrollo cognitivo, cierto nivel de desarrollo cognitivo. No es lo mismo lo que yo puedo construir a lo que tú puedes construir. El punto de partida de todo aprendizaje es el conocimiento previo. Les decía, no es nosotros o los niños no aprenden de un concepto en blanco, ¿no?, de un pizarrón en blanco, sino ya hay unas letras escritas que se van sumando otras cosas, ¿no?, que le van sumando a eso que ya está escrito.
es un proceso de reconstrucción de saberes culturales, porque justamente, ¿no? Al tener una interrelación con el otro, vamos obteniendo estos saberes culturales y esta reconstrucción de lo que tú conoces y de lo que yo conozco para ir interactuando. Se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, ¿no? Y eso es lo que Vygotsky habla sobre esto, la interacción que tenemos con el otro es importante porque a partir de este trabajo en conjunto o a partir de lo que trabajamos con el otro, vamos creando estos lazos y vamos aprendiendo. Implica una reorganización interna de los esquemas. Recuerden que los esquemas son acciones físicas, operaciones mentales que vamos construyendo. Y entonces se van reorganizando, porque primero a lo mejor yo tomo el lápiz, pero ya después aprendo a hacer un garabateo, ya después aprendo a hacer un círculo. Entonces voy reorganizando estas acciones que me permiten hacer más y más. Y el aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. Entonces, de repente, ¿no? O sea, lo que ya conozco se agrega a eso nuevo, ¿no? Y eso nuevo se agrega a lo que ya conozco. Entonces, hay un choque ahí, porque hay cosas que ya conocemos que se anexan y lo que no conozco se va a anexar a eso que ya conozco. Entonces, decíamos que hay ciertos autores, ¿no? Está Piaget, está Ausubel, está César Coll, hay muchos, ¿no? De los que podríamos platicar de cómo es que van desarrollando, e insisto, el constructivismo trata de esto, ¿no? El aprendizaje parte de algo que ya conocemos y que se va anexando a eso que ya conozco. Me voy a César Coll. César Coll, justamente él desarrolla un poco sobre la concepción constructivista. Si ustedes tienen la oportunidad de encontrar a Frida Díaz Barriga, van a ir como siguiendo esta parte. Decía él que el alumno es el responsable último de su proceso de aprendizaje. Él es el que decide, él es el que se interesa, él es que al final no se inserta en este mundo de aprendizaje. Y si se interesa, si se motiva, si quiere hacerlo, lo va a hacer. Quienes no, es muy complicado que lo hagan, porque justamente, ¿no? Esta motivación o este empuje, ¿no? Se da por nosotros mismos. Puede ser un sujeto activo que manipula, que explora, que descubre o que inventa, e incluso cuando lee o escucha la exposición de otros. Entonces, si está motivado, si está interesado, va a ir construyendo él mismo su propio aprendizaje. La actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos que que poseen ya un grado considerable de elaboración, es decir, que justamente, ¿no? Ya hay cosas que ya conocemos, entonces se va a ir sumando, ¿ok? Se va a ir sumando lo que no conozco a eso que estoy por conocer. Esto quiere decir que el alumno no todo el momento que descubre o inventa en un sentido literal todo el conocimiento escolar, debido a que el conocimiento que se enseña en las instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social. Los alumnos y profesores encontrarán ya elaborados y definidos una buena parte de los contenidos curriculares. Es decir, nosotros ya tenemos un contenido curricular, ¿sale? Los maestros, los alumnos ya tienen un contenido curricular. La idea es que el alumno no va a descubrir e inventar ese contenido ya lo tiene. Pero ¿cómo le voy a hacer yo como docente para motivarlo y para llevarlo a construir ese contenido que necesito que tenga? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para que reconstruya y para que construya eso que necesita conocer? Y la función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Es decir, yo como docente, mi función es saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer para que el alumno aprenda. ¿Cuáles son las condiciones que yo voy a ejercer o que yo voy a dar? ¿Qué estrategias voy a utilizar para que el alumno aprenda, para que el alumno se interese, para que el alumno construya eso que yo necesito que construya? Y que al final va a ser él el que decida cómo lo va a hacer, ¿sale? Y vienen después 2 lecturas, ¿no? De cómo es que César Coll, de lo que ahorita acabo de platicarles, determina este constructivismo. Y las aplicaciones del constructivismo en la educación inicial. Les decía la sesión pasada que Piaget, ¿no? Es fundamental en esta construcción, porque Piaget justamente les habla de cómo el niño aprende, ¿no? Aprende a partir de esta exploración, aprende a partir de los sentidos, aprende a partir de cómo se mueve, aprende, ¿no? A partir del tocar, ¿no? Del saborear, de lo escuchar, ¿no? Son de sentidos más bien que de alguna manera que determinan esta forma de aprender.
Entonces, bueno, una de las como fases o bases es que el constructivismo, los conocimientos no se adquieren, sino se construyen al interior de los sujetos. Es decir, nosotros no aprendemos por aprender, ¿no? O sea, no aprendemos por aprender, aprendemos para la vida. Y el constructivismo, chicas, 4 pilares de la educación es saber hacer, saber conocer, aprender a convivir y saber hacer, de ser de persona. Entonces el niño tiene que aprender a conocer, a saber cuáles son los conocimientos, qué es lo que necesito, qué es lo que voy a aprender a ser persona, a ser un ser humano con el desarrollo físico, cognitivo y social que se tiene, a saber convivir, cómo me voy a relacionar con el otro, cómo voy a establecer una relación positiva, cómo voy a tener una emoción positiva y saber, se me olvidó, saber hacer, saber convivir, aprender a conocer y déjenme, a ver, o sea, que me acaba de ir el otro pilar, se los dije hace un minutito, denme un segundito. Se me acaba, denme un segunditito, nada más reviso cómo se llama el otro, se me olvidó. Aprender a hacer. Aprender a hacer, que tiene que ver con cómo voy a aplicar el conocimiento. ¿Cómo voy a aplicar eso que estoy conociendo? Si ya lo estoy conociendo, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo hago? Si me hablan sobre dinosaurios, ¿no? ¿Cómo sé cómo son los dinosaurios? ¿Qué tengo que hacer para conocer lo que son los dinosaurios? Cuando somos más grandes, cuando ya no es educación inicial, pero cuando son niños ya más grandecitos, ¿no? Ok, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer una maqueta, ¿no? O en bebés, en chiquitos, ¿no? Quiero que el niño conozca una manzana. ¿Qué tengo que hacer? Pues, bueno, probarla, ¿no? Probar el sabor para que identifique a qué sabe, cuál es la textura, el sabor, el color y demás, ¿no? Entonces, el constructivismo se basa en esta parte, ¿no? Saber conocer, saber hacer, saber ser y aprender a convivir. Y, bueno, ustedes como actividad, esto es, digamos que a grandes rasgos, ¿no? Lo que van a revisar dentro de la plataforma. Y como actividad tenemos lo siguiente. Voy a regresarme acá. Vamos a elaborar un ensayo. La idea es que revises todo el contenido de este módulo y que puedas tú decir cómo aplicamos estas orientaciones para la promoción de aprendizajes significativos. Es decir, si yo estoy hablando del constructivismo, ¿no? Y de cómo esta parte de la construcción del conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo voy a aplicar para construir aprendizajes significativos? ¿Cómo lo voy a hacer en educación inicial? Entonces, bueno, reflexionemos sobre la pertinencia de la aplicación contextualizada de los supuestos y perspectivas constructivistas en educación inicial, porque se aplican dentro de educación inicial, y debemos tener en cuenta que el ensayo tiene que incluir un desarrollo, obviamente una introducción, desarrollo y una conclusión, y referencias en formato APA. Es importante que cuidemos ortografía y redacción, así como referencias en formato APA, y la extensión de este ensayo es de mínimo 4 y máximo 6 hojas, ¿ok? O 6 cuartillas, sin contar la hoja de referencia y portada. Se entrega el día domingo 10 de octubre, antes de las 23:59. Domingo 10 de octubre. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estas son las actividades. Esto es lo que quería platicarles sobre el constructivismo. Recuerden que si hay dudas y demás, pues por supuesto que estoy para apoyarles. Y lo que necesiten, bueno, pues ahí estoy en mi teléfono. Que tengan muy bonito día y cuídense mucho. Bye, bye.